¿ya? Sino que la idea era que se subiera lo que nos había faltado nomás del otro curso y lo que habíamos pasado nosotros lo subimos de la clase nosotros, ¿ya? Yo ahora me estoy cerciorando si ustedes se dieron cuenta de que efectivamente eso no nos vuelva a pasar y ya estoy grabando ya la clase. Sí, ahí dice grabando. Entonces, hoy nos corresponde ver la clase número 4. Según el cronograma, la clase número 4 corresponde a todo lo que tiene que ver con... A ver si alguien sabe, si alguien ha visto el cronograma. Cuidados del paciente. No. Con todo lo que tiene que ver con picaduras y mordeduras. Ya todo lo que tiene que ver con picaduras, mordeduras, lesiones de partes blandas, partes duras y vendaje. Pero la última parte del vendaje, eh, la última parte del vendaje lo vamos a obviar y lo vamos a ver en otra clase con un poquito más de detalle, ¿ya? Así que vamos a llegar hasta las lesiones de partes duras. En realidad vamos a tratar de ver hasta donde lleguemos hoy día, porque como me conecté tarde, la idea no es meterle en la materia a presión, ¿ya? Pero vamos a llegar hasta ahí. Lo que sí, vamos a ver lo que nos faltó, el poquito que nos faltó ayer, que es la parte de convulsiones. ¿Que se acuerdan que nos quedó pendiente solamente ese tema? Ese tema lo vamos a ver ahora, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla, ahora que mi internet revivió. Y ahí estamos. ¿Se ve? Sí se ve. Ya. Sí. Entonces, ¿alguien Y aquí, ahora alguien aquí alguna vez ha tenido una convulsión? no, yo no por lo menos. Gracias a Dios. ¿Ya? Ni conocido tampoco. Nada. Cero experiencia cercana con una convulsión. No, Menos No, mal. nada. no. Nada, nada. ¿Nadie? Así a lo lejos, en la calle, una vez cayó un señor, un joven, y al pasar lo vi que convulsionaba, obviamente, y botaba espuma por la boca y la lengua se le torció, me parece, le pusieron algo en la boca, pero es bien, Pero fue es bien como muy, escueta la experiencia. sí, muy así a la rápida, sí, seguí de largo, la verdad. Ya. ¿Por qué me Yo tengo, por interesa? ejemplo, ¿Cómo? yo tengo a mi hermana, una de mis hermanas, o sea, ya no se le puede subir la fiebre porque convulsiona. Y yo Oh. tuve también un episodio cuando tenía como 15 años aproximadamente, por fiebre también. Ah, ya. O sea, somos de las que no aguantamos temperaturas muy altas. Sí, Ya. Perfecto. Bueno, aquí vamos a derribar un par de mitos con respecto a lo que son las convulsiones y me interesa mucho que comprendamos el por qué hay que derribar estos mitos, ¿ya? Primero que nada tenemos que entender que la convulsión es una reacción eléctrica normal del cuerpo. Si nos ponemos a hablar un poquito desde la parte de la fisionomía, ¿cierto? De la fisioanatomía específicamente, podríamos recordar perfectamente que no solo el corazón trabaja por impulso eléctrico, ¿cierto? Sino que también en este caso tenemos a las neuronas que trabajan por estímulos o por impulsos eléctricos, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, perfectamente podríamos decir, ¿qué te pasó? Perfectamente podríamos, perdónenme, denme un segundito. Hijo, estoy haciendo clases de pecho infantil. Vaya, vaya. Cierra la puerta, no tienes cola. Perdón. Entonces lo que yo les decía es que, ¿cuánto se llama? El corazón no es el único órgano en nuestro cuerpo que funciona por medio de estímulos eléctricos. También tenemos el corazón y tenemos el cerebro.
El cerebro específicamente son las neuronas las que trabajan por, en este caso, el impulso eléctrico. Y obviamente, ¿cómo sabemos que están funcionando por el impulso eléctrico? Porque son las neuronas que al hacer sinapsis, ¿cierto?, se juntan y son las que finalmente generan esta reacción que termina generando una comunicación, ¿cierto? Hasta ahí vamos súper bien y todos lo entendemos, ¿correcto? Llevémoslo entonces a la parte práctica teórica. Si el corazón puede fallar porque hay una respuesta anormal del impulso eléctrico a nivel del corazón, ¿se acuerdan qué es lo que pasaba con el corazón? Arritmia, Exacto, muy bien. Arritmias o lo contrario, bradicardia, claro, ¿cierto? Que el sí, corazón se acelerara o que el corazón ¿cuánto se llama? Se relajara y retiramos rápido. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que evidentemente la estimulación en este caso de las neuronas, perdón, puede generar una respuesta del cerebro que cause este movimiento, ¿cuánto se llama? Esta conexión, esta respuesta neuronal anormal y produzca finalmente las convulsiones. ¿Ya? Siempre las convulsiones van a ser una respuesta normal del cerebro. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay respuestas anormales que pueden ser generalizadas o hay respuestas anormales que pueden ser focalizadas, ¿ya? Recordemos que el cerebro se divide en dos partes. Lóbulo, ¿cuánto se llama? Bien, digo, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Ya ahora si nos vamos a las partes delanteras y tenemos frontal, el parietal, etcétera, pero no vamos a entrar en detalle. Lo importante es que ustedes comprendan que hay dos que son los más grandes y que son los que por lo general se ven afectados, ¿ya? Entonces, cuando una persona sufre una convulsión, podemos tener dos tipos de convulsiones. Podemos tener convulsiones generalizadas, que van a ser esas convulsiones en donde la persona literalmente todo el cerebro funciona de forma normal, la respuesta sináptica es anormal. Y por otro lado tenemos la respuesta parcial, esta respuesta anormal parcial. Y eso significa que si lo vemos por ese lado, tenemos solo una parte del cerebro que se está afectando, no todo. Y eso es lo que genera la diferencia, ¿ya? Porque obviamente cuando tenemos todo el cerebro funcionando de forma normal, evidentemente tenemos la opción de que pueda hacer una reacción, si es todo el cerebro, sea en este caso una respuesta anormal que venga o que provenga de una enfermedad. Pero si viene, por otro lado, de una sola función, o sea, de un solo lado del cerebro, estamos hablando que a lo mejor no es una respuesta a una enfermedad, sino que más bien es una respuesta específica a algún tipo de fármaco, tratamiento, lesión, etc. ¿Ya? Por eso que es importante mencionar que existen las convulsiones generalizadas y las convulsiones focalizadas, ¿ya? Que las focalizadas siempre van a ser ambos lados del cerebro. O sea, generalizadas todo el cerebro y focalizadas solamente una parte del cerebro, ¿ya? Hasta aquí. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos sí, bien hasta aquí? profe, Ya. sí, profe. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Lo más importante es comprender y entender de cierta forma que una persona puede tener una reacción, en este caso de convulsiva, pero las convulsiones de forma general son situaciones que no van a durarles más de 30 segundos, a lo más 2 minutos. Ese es como el tiempo máximo.
si por ABC o X motivo la convulsión dura más de 2 minutos o la persona está convulsionando más de 5 minutos incluso, o entre convulsión y convulsión la persona no reacciona, algo que sí debiese pasar, ya, ojo, sí debiese una persona puede tener muchas convulsiones entre sí, ¿ya? Pero lo que no puede es estar constantemente convulsionando y no reaccionar. Eso no puede pasar. Si eso pasa, significa entonces que efectivamente hay algo que está funcionando mal. Y por lo tanto, eso inmediatamente significa una emergencia médica. Emergencia médica. ¿Cuál era la diferencia entre emergencia y urgencia? ¿Alguien se acuerda? La emergencia es en el momento y la urgencia puede esperar un poco. No es tan Es, grave. exactamente. Entonces, si estamos hablando en este caso de emergencia médica, es algo que inmediatamente yo tengo que solucionar ahora ya. No es algo que yo le pueda dar tiempo, es algo que tengo que solucionar en el momento, de forma insofacta. Por eso aquí es importante que cuando una persona convulsiona, nosotros le tomemos el tiempo. ¿Ya? Es sumamente importante eso. Y no dejarlo a la vera de Dios, ¿cierto? Y que la persona, "Ay, ya está convulsionando, no importa que convulsione, dejémosla ahí". No, si la persona está convulsionando, yo debo, debo preocuparme de llamar o activar el sistema de emergencia y en este caso tengo que preocuparme de que la persona sea trasladada a un centro asistencial lo antes posible, porque si no lo hace, esa persona puede sufrir un daño cerebral de forma permanente. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Se imaginan o no? Parálisis cerebral, algo así, que quedan con dificultades Tal cual, motrices. Claro. eso mismo, es exactamente eso. Parálisis cerebral, parálisis facial, Perdón, No sé si profesora, he entendido. ¿ah? ¿puede quedar con daño neurológico? Perdón, es que yo hoy día, primera vez que me puedo entrar a clases. Hola, buenas. Así que Bueno, bienvenida entonces. me estaba poniendo atención porque tengo que poner mucho al día con las clases atrasadas. Pero esto me implica mucho saber porque las convulsiones pueden dañar daños cerebrales cuando no se pueden ir a atención de urgencia rápida o daños neurológicos. Claro, puede generar daños permanentes o daños irreversibles. No necesariamente, o sea, pensémoslo de la siguiente forma. Actualmente hay tratamientos que han demostrado que sí se puede generar ¿cómo decirlo? Se puede como rehabilitar de alguna forma, dieron a entender los expertos, eh, la función neuronal. Pero la neurona no vuelve a tener la misma capacidad ¿cuánto se llama? Que en el principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente y efectivamente vamos a tener la chance o vamos a tener la opción de tener una lesión en la cual no voy a tener vuelta atrás. Así como también puedo tener la opción de que dependiendo de la magnitud del daño, sí pueda haber una leve rehabilitación. Quizás no al 100%, pero sí uno que otro, digamos, alguna que otra función se pueda recuperar. ¿Se entiende? Súper. Pero hay casos en donde la falta de atención médica sí ha generado daños permanentes. Entonces, por eso que es importante no quitarle el mérito al tema de las convulsiones, pana. ¿Ya? Entonces, Buenos teniendo días, en cuenta, profesora. Sería buenas tardes, profe. buenas tardes. Soy Entonces, Ángela, me acabo de integrar. hola Ángela, un gusto. Igualmente, Entonces, considerando eso,
tenemos que tener en cuenta varios factores que pueden afectar a la evolución de una convulsión. ¿Qué puede crear, según usted, una convulsión? ¿Ya algunas de ustedes dieron algún indicio? Perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué puede? ¿Qué puede ocasionar una convulsión? Ah, Una fiebre aparte, alta, Aparte de la fiebre, ¿cierto? ¿Qué más? epilepsia, Ya, Epilepsia. sí, que es lo más común, ya está totalmente ¿Un correcto. golpe? Golpes, específicamente hablando, ¿cierto?, de la zona craneal, po. de No la nos vamos a cabeza, ir a claro. hablar de la Claro, fractura. un golpe craneal. sí. ¿Puede llegar ¿Ya? el paciente a vomitar, profesora, con las convulsiones? De hecho, mi amor, con las convulsiones la persona entra en un estado en donde no solo convulsiona, sino que literalmente le sale como Sí, un líquido como, efervescente por sí, la boca para que se entienda. sí, sí, eso sí. Sí. Es súper complejo, Sí. pero es algo que es así, ¿ya? Y todo lo que ustedes mencionaron es correcto. ¿Qué, mi amor? Aplasta. Sí, mi amor, sí sé que llegó el papá, ¿ya? Y sí, pues, efectivamente. Ahora, les falta algo, porque obviamente todo lo que ustedes me están mencionando en estos momentos son elementos más de carácter físico, ¿cierto? ¿Puede estar inconsciente el ¿Medicamentos paciente? pueden ser? Exacto. Hay medicamentos que también pueden generar crisis convulsivas. Sí. Hay medicamentos como, por ejemplo, los anticonvulsivantes. Pueden generar crisis convulsiva cuando, por ejemplo, el medicamento se da en dosis superiores a la recomendada. Y uno dice, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué le va a generar una crisis convulsiva a un medicamento que se supone que le están recetando para eso? Porque hay medicamentos, hay personas que llevan tomando tanto tiempo ese medicamento, que el más común y el más regular, por así decirlo, es la carbamazepina, que bueno, lo pueden encontrar por Eposal, eh, Carbamax, y no me acuerdo cuál es el otro nombre que tiene, pero son de diferentes laboratorios. Y cuando el paciente consume más cantidad de la indicada, eso puede generar una crisis convulsiva. Y eso es lo que cuanto se llama, tenemos que tener mucho en cuenta a la hora de en los estados convulsivos. Ahora, todo lo que ustedes me han mencionado es correcto y siempre tenemos que enfocar que la convulsión o la epilepsia en este caso va estrechamente relacionada, la convulsión va estrechamente relacionada con la enfermedad de la epilepsia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debiésemos o tendríamos que hacer en el caso de que nos encontráramos evidentemente en una situación de una persona que está convulsionando? Lo primero y lo más importante es que tenemos que tratar de hacer que la persona no caiga como saco de papa al piso. Yo creo que más de alguna en algún momento lo ha visto, lo ha vivido, que la persona, o por último en las películas, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, profesora. En las películas, cuando la chica, la prota se nos desmaya, o cuando la protagonista empieza con convulsiones, así como que le da la chiripiorca, digo yo, eh, se caen como saco de papa al suelo. Y uno dice, ¿y eso será posible? Y claro que es posible, muy posible. Y eso se va a dar derechamente por el solo hecho de que va a estar en una crisis convulsiva y el cuerpo no va a reaccionar, el cuerpo se relaja. Ya en una primera instancia, el cuerpo se relaja, pero posteriormente en las convulsiones se van a dar cuenta de algo sumamente particular, ya que lo vamos a mencionar más adelante y que tiene que ver con uno de los mitos más grandes con respecto a la convulsión. Lo primero, como les decía, es evitar el que se caiga la paciente como saco de papa.
¿ya? Tratar de recostar, tomarlo y recostarlo en el suelo, ¿ya? Una vez hecho eso, yo tengo que asegurar la escena. ¿Cómo puedo asegurar la escena? Sacando cualquier cosa que le pueda hacer daño, algo duro o algo cortante a su que esté cerca de él. Exactamente, cualquier elemento que esté alrededor y que le pueda generar una lesión, lo tengo que sacar de manera insofacta, ya, para ayer, ¿ya? Ahora, Disculpe, profe, pero es que estoy dígame. en otro lado y se me fue el internet, entonces ahora me cambié al teléfono, ¿ya? Por eso desaparecí. No hay problema, de todas maneras yo, Ya. por si acaso, No, paso ¿cuánto se llama? La asistencia hasta el final, para que sí, no, tengan ahora ya me puse en el teléfono porque el computador no sirve por acá arriba. Ya, gracias, pero estoy listo, acá. Ya, ya ningún problema. ya. Ahora, como dijo María Fernanda, todo lo que está alrededor, porque obviamente todo lo que está alrededor puede generar una lesión y lesiones graves, ¿ya? Así que tomo todo el objeto rígido, filoso, abrasivo, que pueda generar una lesión y lo voy a poner a un lado. Tengo que tratar de desabrochar corbatas, camisas, etcétera, cualquier elemento que pueda generar una constricción en la zona, ya, en la zona del cuello, que impida que la persona respire de una forma ideal o adecuada, por último, ¿ya? Y finalmente tenemos que, en este caso, eliminar, estamos hablando de la parte física, eliminar los anteojos. ¿Por qué yo eliminaría o sacaría los anteojos en una persona que está convulsionando? ¿Qué tiene que ver los anteojos en una crisis convulsiva? ¿Pueden dañar Que los si ojos, se mueve, profesora? ¿Y cómo dañaría los se ojos? puede. El Con el cristal. cristal o con el palito del lente. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Puede dañar las vistas, dañarse las vistas. No tengo mis lentes aquí para verlo mucho. Ya. Para evitar que se golpee también. La persona, miren, estos lentes están rotos, no se ríen, pero vamos a suponer que una persona tiene lentes y está en un estado previo a la convulsión, o sea, está convulsionando, la tenemos en el suelo y la persona tiene lentes. Fíjense las zonas de apoyo del lente. Omitan la patita que falta. El lente tiene una zona de apoyo en el tabique, tiene una zona de apoyo en la sien y tiene una zona de apoyo en la comisura o en el pabellón auricular, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí. Significa que tiene 3 puntos de apoyo. Y esos 3 puntos de apoyo van a quedar en contacto directo con una superficie rígida, que es el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si la persona comienza a convulsionar y no se le ha sacado los lentes, primero que nada se pueden generar lesiones en el pabellón auricular, en la parte trasera. ¿Ya? En segunda instancia, pueden generarse Ya. lesiones en la zona de la sien. Y en el peor de los casos, suponiendo que la crisis convulsiva sea tan fuerte, puede generar convulsiones que dañen la zona del tabique nasal por los famosos, estos topecitos que tienen los lentes en la zona del medio, que algunos tienen gomita, otros vienen directamente dentro del lente, etc. Son daños que son innecesarios y son daños que se pueden prevenir, ¿cierto? Por eso hay que sacar los lentes. Ahora, dentro de los tipos de convulsiones más Profe, comunes, disculpe, dígame, ¿y las prótesis dentales? la prótesis dental no se debiese sacar a menos que la prótesis dental saliera por sí sola. Y ahí voy a explicar por qué. Ok. Ahora, importante, cuando yo tengo una persona convulsionando, puedo tener 2 tipos de convulsiones. Puedo tener la convulsión tónica
o puedo tener la convulsión clónica. ¿Lo han escuchado antes? No, yo no, por lo menos. No, Tampoco. ¿Qué entienden ustedes por un tónico? Pregunta absurda. ¿Pero qué entienden ustedes por tónico? ¿De ingesta líquida? Un jarabe. ¿Un jarabe? ¿Ya? algo líquido. ¿Ya? Llevémoslo a la parte capilar. ¿Han escuchado de los tónicos capilares? Que ocupaban nuestros abuelitos tiempos en el año del ñaufla, sí, pero antes ocupaban mucho los tónicos capilares para dejar el pelo en su posición. ¿Lo han Sí, escuchado? sí lo he escuchado. Sí. Ya, tomémonos desde ese punto. Si yo tengo una convulsión tónica, significa que tengo rigidez o contracción muscular. ¿Ya? En la convulsión clónica va a pasar lo mismo. La diferencia es que el sistema nervioso central va a reaccionar de manera violenta y por eso se van a producir estos saltitos como pececitos fuera del agua. Ah, ya. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que pensar en que tenemos que siempre tomar el tiempo que dura la convulsión y si la convulsión obviamente, como ya les dije, dura más de 5 minutos o si entre convulsión y convulsión la persona no reacciona, no atina a despertar, entonces inmediatamente tengo que activar el sistema de emergencia. ¿Ya? Hasta aquí estamos todos claros, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí. Ahora vamos a lo que yo les decía antes, cortito, que es el derribando mitos. ¿Cuántos de ustedes escucharon en más de alguna ocasión que había que poner un papel, un paño, un lápiz o algo en la mandíbula de una persona para que no se mordiera la lengua? Cuando estaba Sí, convulsionando. muchas veces. Y un pañuelo. Sí, muchas Bueno. veces lo que sí. ¿Qué pasa si yo les digo que eso no es correcto? Yo creo que perdón, pero yo creo que se obstaculiza la Se vía aérea, obstruye. Ya. se obstruye, más fácil, se obstruye poniendo algo dentro, sea un pañuelo o algo, porque supuestamente se muerde la lengua, y esto genera también que no le llegue tanto oxigenación, me imagino yo que puede ser. ¿Alguien que opine lo contrario? Yo creo que las dos alternativas también, porque también hay casos que uno le pone un pañuelo y no se hace tira la lengua. Yo lo he visto cuando una persona ha estado con convulsiones y no le pasó nada con la respiración. Ya. Vamos a volver a mencionar el punto que yo les dije anteriormente. Profesora, una consulta. Dígame. Yo sí he visto convulsionar, incluso compañeros de la pega, bueno, yo soy ecuatoriana en Ecuador, y sí, es ¿Ya? verdad, lo que primero uno les coge, digamos, la cabeza para que no se golpeen. Y hay otros, digamos, que le jalan el dedo de en medio. Sí, ¿Ya? hay unos que le jalan el dedo de medio que le llaman que es el dedo del corazón, supuestamente. ¿Ya? ¿Usted tiene conocimiento en eso? En mi país en mi país así, una persona cae convulsionándole, claro, le cuidan la cabeza, que no se masque la lengua, qué sé yo, y que no tenga nada en la boca, sí, pero lo que primero le jalan, como quien se dice, el dedo del medio, porque supuestamente ese es el del corazón. Ya, ¿Usted pero tiene alguna idea de eso? le voy a hacer una pregunta para que usted misma responda a su propia pregunta. Si yo tengo una crisis convulsiva y la crisis convulsiva, ¿a qué órgano está afectando? A ver, no le entendí bien. Cuando una persona está convulsionando, ¿a qué órgano del cuerpo está afectando? Al cerebro. Ya, al cerebro. El cerebro, pues. Cerebro. Entonces, ¿por qué yo tendría que preocuparme en este caso de jalar el dedo del corazón para que produjese algo sobre el corazón?
Claro, por eso le hago la pregunta, porque yo he visto, digamos, no es que he hecho, pero yo he visto, porque claro, es verdad como se dice, que cuando pasa un accidente la gente se aglomera en vez de darle ventilación al que está caído, como que se dice. No Ya, sé si estamos totalmente de acuerdo eso es en lo eso. típico. Pero no, Sí, eso eso es es lo siempre. típico, entonces ya uno, sí, entonces yo he visto, entonces digo, ahorita que se da la pregunta, ¿a qué se debe? ¿Por qué le jalan el dedo de en medio? Entonces ahí yo también no encuentro lógica porque no tiene nada que hacer con el dedo de en medio del corazón, pues. Eso es En esos momentos, 100% mito. 100% mito. claro, es un mito. Porque Sí, 100% ese era mito, mi, porque en realidad si yo le tiro el dedo del medio, le tiro el dedo del pie, lo que sea que le quiera tirar, en realidad mucho efecto ahí sobre no la es el, convulsión no va a digamos, tener. ahí No es, no es el problema de la convulsión, pues. Ya, esa no, era no mi es, pregunta, no es profesor. el punto, pero son cosas, o sea, es lo mismo que lo que ustedes me están mencionando recién. Yo también he conocido y he visto muchas personas que estando convulsionando les ponen cuanto se llama cosas en la boca y algunos dicen, pero si no le pasa nada, no le obstruyen o nada. Pero vuelvo a hacer vuelvo a hacer el hincapié en que dijimos que las convulsiones tónicas, ojo, que las convulsiones tónicas y las convulsiones crónicas son contracciones musculares, ¿cierto? ¿Sí Sí, o no? Ya, sí. listo. Si son contracciones musculares, ¿qué posibilidad hay de que una persona se trague la lengua? Que es el caso más común por el cual le ponen un objeto en la boca. ¿Alguien Ninguno se se supone. Porque tiene la musculatura rígida, pues no puede. ¿Cierto? Y se supone que No puede. Al la contrario, yo lengua, creo que se tragaría lo que está botando, la espuma que bota de la boca. Sería peor, ¿o no? Yo creo. exactamente. Y recién dijimos que estamos hablando de un estatus directamente de contracción muscular. Por Claro. lo tanto, la opción de que la persona se trague la lengua no existe. Cero. Obviamente, de que la lengua se va a mover, la lengua se va a mover, pero de ahí a tragarse la lengua, que es el común denominador por el cual muchas personas le ponen algún objeto dentro de la boca a una persona que está convulsionando, es algo que no va a pasar. No va a suceder, nunca. Por eso, la persona convulsiona, se supone que aparte de ponerla en el suelo, cuidando la cabeza, tiene que colocarla de costado. Para... Idealmente. Idealmente tenemos que ponerla de ladito. Obviamente siempre y cuando el estatus convulsivo lo permita, porque ustedes saben que si la persona está saltando como pececito fuera del agua, no voy a poder, ¿cuánto se llama? Ponerla de lado porque no me lo va a permitir, ¿ya? Pero si, ¿cuánto se llama? Sí, igual tengo que preocuparme de ponerle algo blandito y delgado debajo del cuello para evitar el golpeteo de la cabeza contra el suelo. Y a eso tienen que sumarle que no puede ser un objeto tampoco muy abultado, porque obviamente los objetos abultados en este caso pueden generar una desalineación de la vía respiratoria y complicar la vía respiratoria, porque si yo pongo algo debajo del cuello, una noticia es esta, ¿cierto? Tengo una curvatura en la zona de la parte de la nuca. Pero si yo pongo un objeto que me levanta la zona de la nuca, la posición va a ser esto. ¿Y qué va a pasar con la vía respiratoria? Se obstruye. Se obstruye y se dobla. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo, mucho ojo. ¿Ya? Tampoco una persona que está convulsionando, ustedes les pueden ofrecer absolutamente nada, de absolutamente nada, hasta que esté 100%
Recuperado. recuperada, conectada, enchufada con el medio. ¿Ya? Si eso no sucede, entonces no podemos hacer nada. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, consultas, preguntas? Todo claro. Sí, se entiende. ¿Se dan cuenta que hay muchos mitos con respecto a las convulsiones que son creencias antiguas, pero que son por desconocimiento? Todo tiene que ver con eso. Solo desconocimiento. Y nada más que desconocimiento. ¿Ya? Así que es importante que si... Doctora, Dígame. yo conozco a un joven que le sacaron los 2 dientes de adelante porque le dan muchas convulsiones, era para que no se muerda la lengua. ¿Lo conozco? ¿Ya? Y me parece extraño eso, que le saquen los dientes a una persona que tenga epilepsia para que no se muerda la lengua. No debiese suceder eso. No con los conocimientos que que hay actualmente y hoy en día en realidad. De hecho, se sabe que una persona que convulsiona no debiese tragarse la lengua. Una persona que convulsiona no debiese, ¿cuánto se llama? Introducírsele nada en la boca. Es súper complejo que, Pero, pucha, ¿cómo les explico? profesora, yo tengo una duda, es que siempre hay algo que haga que en caso de convulsión de verdad se trague la lengua, eso definitivamente tragarse la lengua es un mito. Tragarse la lengua es un mito, completamente. Total y completamente. Completamente, ya. Es Bueno, algo que yo pensándolo, en realidad sí tenemos la cuestión así como de la encía abajo, está como el hilito ese, no se pudiera ir en realidad a la lengua. no, pues. Entonces yo insisto, yo estoy súper clara que hay cosas que tienen que ver con la medicina antigua, de que no entienden todavía el tema de cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? No entienden todavía de que los avances, de que la medicina en sí ha avanzado tanto que obviamente, yo insisto, no se va a tragar la lengua. Y algo que mucha gente hasta el día de hoy ¿cuánto se llama? Me porfía en algunas ocasiones. Y es complejo porque uno le dice de repente con base, es que no te puedes tragar la lengua porque en realidad estás, estás entiende que estás en un estatus de contracción. Entonces, si estás en un estatus de contracción, ¿cómo te tragas la lengua? ¿Me entienden? No sé si me doy a explicar de la manera correcta. Sí, entiendo. Si Y a está veces, rígida, imposible que se la pueda tragar. exacto, y a veces eso es súper desesperante, porque tú le estás explicando con base y es poco menos que uno queda como ignorante porque te dicen, es que, cómo se te ocurre? ¿Ya? Pero bueno, son lamentablemente cosas que están fuera del alcance de uno de repente. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? No, yo me acordaba de las supersticiones también de muchos, muchos, muchos años atrás, que estaban endemoniados y todo eso, la También superstición, poseídos. poseídos y eso, sí, Los poseídos, con toda la razón. Sí. A mí se me había olvidado Es, ese. es que las películas generalmente botaban esa espuma, entonces pensaban que estaban poco menos listos para el poltergeist. Ahí le tenemos que decir, arrepiéntete. Arrepiéntete, pecador. Ya, pero no. De ahí viene la tira del dedo. También yo creo. También. Sí, no puede ser. Ahí yo creo que puede ser. Sí, yo creo que puede ir por ahí. Ya, hasta aquí entonces. ¿Estamos bien? sí. Sí, súper. Sí, Ya, mis súper. estimadas.
como son las 8, vamos a ir al recreo hasta las 8:15 y a lo que volvamos vamos a pasar hasta lo que alcancemos. La verdad es que yo no les voy a presionar porque la materia que vamos a ver hoy día no entra en la prueba. ¿Ya? Así que vamos a pasar hasta donde alcancemos con toda la calma del mundo, porque igual la materia es importante que lo que viene la podamos ver bien tranquilamente, porque en realidad es una materia más bien livianita, ¿ya? Así que a las 8:15 nos vemos. Bueno, profe, ¿para cuándo es la prueba para hoy? Ok. Hoy día, desde las 9 de la noche hasta las 9 de la noche de mañana, pero ustedes saben que siempre les doy hasta las 10 por ahí. Profesora, Diga, disculpe, Ya, profe. yo entré, parece que estoy atrasada como en 3 clases. 4 ¿Y la tendría que ser prueba es con durante esta. esas 3 clases? ¿Ah? No. Las pruebas son 2 clases, una prueba. Por lo tanto, a la fecha tendría solamente una prueba atrasada. ¿Y la Una. prueba de hoy es de hoy? ¿La materia No, de ahora? la materia que vimos en la clase anterior y la anterior. O sea, de la clase 3 y de la clase... A ver, espérame. La prueba de hoy es te digo al tiro, uy, ¿dónde tengo el cronograma? La Espérame. quemadura, Es de heridas, hemorragias y amputaciones, de quemaduras, intoxicaciones y convulsiones. ¿Ya? Que lo único nuevo que sería que, digamos que me atrasé que en las convulsiones, pero es el tema que vimos ahora recién. Ya. ¿Ya? Listo. ¿Quién Ya, mis hace el chicas. jueves la prueba? Gracias. No, pues Ya. corazón, hoy día es la prueba. Hoy día es 19. Les voy a volver a enviar el cronograma, no se preocupen. ¿Ya? Yo les vuelvo a enviar el cronograma. Ay, sí, yo se lo iba a pedir, gracias. Ya. A Gracias. las 8:15 nos vemos.
Ya. Entonces, continuamos. Ahora vamos a pasar a hablar de todo lo que tiene que ver con picaduras, mordeduras, lesiones de partes blandas y lo que alcancemos de partes duras en realidad. Idealmente tratar de pasarlo todo porque, como les dije, es una materia más bien livianita, que en conocimiento, la mayoría es de conocimiento general, obviamente tiene elementos súper un poquito más específicos, teniendo en cuenta que estamos hablando de primeros auxilios y no todos, o no casi ninguna, tiene conocimientos previos en primeros auxilios, así que va a ser materia nueva, ¿ya? Cuando hablamos de picaduras y mordeduras en general, ahí sí, me estoy escuchando con eco. Ya. Estamos hablando de que la mayoría de las veces este tipo de eventos o de sucesos suceden por animales de carácter doméstico, ¿ya? Y por animales de carácter doméstico me estoy refiriendo a todos los animales que conviven en conjunto con nosotros. Arañas, insectos, perros, gatos, y ahora si nos vamos un poquito más a los exóticos, los hurones que están tan de moda también, los cuyis, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este tipo de lesiones, tenemos lesiones que se producen en 3 niveles, que en este caso no tienen nada que ver con digamos, con las capas de la piel, sino con los niveles que produce la lesión. En este caso tenemos primero la lesión por el efecto directo de la toxina o de la zootoxina, que vendría siendo el veneno del animal o del insecto. En el caso, por ejemplo, de las arañas de rincón o en el caso de las abejas, por ejemplo. El segundo nivel tiene relación con el traumatismo, con la herida que produce la picadura o la mordedura. Porque la mordedura, cuando uno nos muerde, ¿qué es lo que hace el animal? Incrusta, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es la característica del animal versus la mordedura de nosotros, los humanos? Es que ¿Cuál es algunos la- tienen fluidos venenosos, profesora, perdón. No. Tiene que ver con algo que tiene la dentadura del animal versus la dentadura de nosotros. Tiene más infecciones. Más infecciones. Ya, pero estamos hablando de la herida, de la lesión. Mandíbula. Los colmillos. Dejan pullas. Te entierra los dientes, pues, en profundidad. Los Exacto. colmillos. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos colmillos, pero no desarrollados al nivel que tienen los colmillos desarrollados los perros, los gatos, los hurones o cualquier mamífero en general, ¿cierto? Mm. El animal al momento de morder, muerde y desgarra. Nosotros al momento de morder, mordemos y cortamos o apretamos, ¿cierto? Por eso tiene relación la mandíbula, en este caso del animal. Pero ¿y cuál sería el traumatismo que genera entonces la picadura o la mordedura? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos pica un mosquito? Se rasca. Ya, rascarnos. ¿Qué va a pasar con la piel? Se infecta. Se empieza a irritar por la mugre de las uñas. Se Más pone simple roja. eso. Más simple que eso. ¿Uno qué hace? Claro. Se raspa. Se rasca. saca la piel, claro.
¿cierto? Se rasca. Y al momento de rascarse, a esa fricción que nosotros generamos entre las uñas y la superficie de la piel, se le llama lesión por fricción, que en este caso vendría siendo una herida de carácter primario, una lesión directamente a la zona del epidermis, ¿ya? Y el tercer nivel tiene que ver con el efecto indirecto, en este caso la hipersensibilidad que puede generar la zootoxina, o sea, la reacción alérgica. Esa liberación extrema de histamina en el cuerpo que produce la inflamación de todo el tejido, vías respiratorias, cara, mucosas, etc. ¿Ya? Entonces esos son los 3 niveles que tienen que ver con las picaduras y las mordeduras. En general, ¿cómo deberíamos tratar cualquiera de estas lesiones? Primero, una limpieza por arrastre, desinfección, nunca jamás suturar y aplicar, idealmente el traslado al centro asistencial para que determinen si es necesario o no lo que nosotros llamaríamos la profilaxis antibiótica. Y la profilaxis antibiótica, ¿qué es? ¿Medicamentos? Ya. ¿Alguien se recuerda lo que significaba el uso de profilácticos? Cuando le recomiendan a los hombres el uso de profilácticos, cuando tienen reacciones sexuales. La protección. Exacto. Entonces tomemos esa definición y llevémoslo a la parte antibiótica. Profilaxis antibiótica. ¿Qué sería? Inyección. Un tratamiento antibiótico, pero ¿de qué carácter? ¿En crema? Alérgico, para la alergia. No antihistamínico. Preventivo. Por eso se le llama profilaxis antibiótica. Cuando ustedes le administran un medicamento en forma profiláctica, le están administrando un medicamento en forma preventiva para evitar que algo suceda. Por eso se le llama profilaxis antibiótica y por eso que se recomienda el traslado al centro asistencial para que en este caso el especialista determine si es necesario o no un tratamiento más específico de acuerdo a cómo reacciona el tratamiento antibiótico que se ha dado de forma preventiva. ¿Ya? En cualquiera de los casos, sea mordedura, sea picadura, hay que retirar anillos, pulseras, relojes, cualquier elemento que apriete, porque obviamente esa zona se va a inflamar, porque el cuerpo reacciona de forma específica, produciendo una reacción inflamatoria en los tejidos. Entonces, evidentemente, todo se va a hinchar, ¿ya? Y dependiendo del caso, se puede aplicar una vacunación antitetánica o antirrábica de acuerdo al caso. La antirrábica vendría siendo en el caso de animales, mamíferos, perros, gatos, etc. Y antitetánica en el caso de insectos. ¿Por qué? Porque hay insectos que sí producen el tétanos, ¿ya? Que se llaman lo que nosotros llamamos vectores, ¿ya? Que son insectos que no tienen el tétanos, pero que sí lo pueden transmitir, ¿ya? Ahora vamos a la parte segregativa, a la parte de la diferenciación. Vamos a empezar hablando por las mordeduras. Tenemos las mordeduras de los animales y tenemos las mordeduras humanas. Es evidente que en el caso de nosotros que vamos a trabajar con adultos mayores y para las que tienen experiencia, los adultos mayores cuando llegan a una etapa senil, ya sea demencia senil, Alzheimer, Parkinson, etc., tienen problemas de deterioro neurocognitivo, ¿cierto? Se les empieza a ir la memoria, comienzan a tener reacciones emocionales un poco más abstractas, ¿cierto? Más irritables. Se empiezan a transformar su mente como en la de un niño, que no sabe cómo reaccionar a ciertos estímulos o a cierto impulso. Entonces, en ese tipo de casos, sabemos que un adulto puede reaccionar de mala manera y tratar de mordernos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la mordedura del animal y la mordedura del humano? Lo que les mencioné anteriormente. El poder de daño que van a generar. Nosotros, nuestra mandíbula debería estar prácticamente de forma simétrica alineada. En el caso del animal, la mandíbula no está
completamente simétrica. Tenemos los colmillos por delante y tenemos la mandíbula inferior más retraída. Y eso genera un poder de desgarre. Por lo tanto, la lesión que va a producir un animal va a ser mayor a nivel de tejidos porque va a ser más profunda. Pero nosotros como humanos también tenemos un poder, si bien es cierto, no de desgarro, tenemos un poder de constricción, o sea, de apriete, que no va a generar quizás un daño en el tejido visible, sino que vamos a ver los dientes marcados, ¿cierto? Pero sí vamos a ver que después nos va a doler o nos va a generar molestia la movilización y vamos a ver la aparición del moretón. ¿Por qué? Porque el apriete, igual el poder constrictivo de apriete, es tan igual como el de un animal. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, Ahora, profe. en el caso de las mordeduras también tenemos 3 niveles de daño que se pueden producir, muy similar a lo que ocurre en el caso general. En el caso de las mordeduras específicamente, el primer daño va a nivel local, donde se produjo la lesión. El primer daño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una limpieza superficial con algún tipo de desinfectante, suero fisiológico, etc. Y hay que trasladar inmediatamente a un centro asistencial para ver si es necesaria una valoración más específica, algún tipo de herida un poquito más avanzada o una sutura, dependiendo de si la mordedura se produjo por un animal o por una persona. ¿Ya? En el caso de los animales, por lo general se recomienda el tratamiento antibiótico preventivo, y dependiendo de donde haya producido la mordedura, si es cercano a alguna articulación, por ejemplo, se recomienda que lo evalúe un traumatólogo para que no quede o no haya sospecha de algún tipo de, por ejemplo, tendinitis o de desgarro muscular. ¿Ya? El segundo nivel tiene que ver con la infección. Tal como ustedes lo mencionaron, la mandíbula del animal va a tener una carga bacteriana mayor que la del humano, porque el humano se supone que nosotros nos lavamos los dientes, tenemos cierta cantidad de enzimas que son específicos para cada tipo de elementos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una dieta omnívora, podemos y deberíamos comer de todo. En cambio, la dieta del animal es más carnívora, ¿cierto? Todos los alimentos que la mayoría de los animales consumen están a base de pollo, carne y pescado. ¿O ustedes han visto cuánto se llama, algún alimento en base a arroz? ¿No es cierto? Entonces, eso nos indica mucho de la dieta que tiene el animal. Por lo tanto, el animal tiene mayor propensión a producir algún tipo de infección local. Cuando se produce la infección local, ¿qué es lo que vamos a ver? Inflamación, enrojecimiento. Ya eso se le denomina celulitis, inflamación de las células, ¿ya? Y esta inflamación o esta celulitis que se produce, se puede dejar tratamiento antibiótico preventivo, o en este caso se deja un tratamiento antibiótico cuando ya aparece la celulitis, teniendo en cuenta el tratamiento antibiótico preventivo que se ha tenido antes. Me explico. Si en la primera instancia, cuando sufrimos el traumatismo local, el médico nos recomendó un tratamiento antibiótico por 7 días, cuando la herida se nos infecta y procedemos a, en este caso, la infección local, el médico puede tener ¿cuánto se llama? La facultad de completar el tratamiento antibiótico por 14 días o por 10 días, o en su defecto, cambiar el tratamiento antibiótico y recomendar otro por un total de 10 o de 14 días. Todo depende del profesional. Eso queda directamente ¿cuánto se llama? A la vera del doctor. Y en el último nivel ya entramos a hablar de algo mucho más complejo, mucho más sistémico, y estamos hablando de la sepsis. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en algún momento el shock séptico? Cuando hablamos de la infección anteriormente en las heridas. Sí. Ya. Para allá va la infección. La sepsis es una infección diseminada. Viaja por todo el torrente sanguíneo y puede infectar diferentes partes del cuerpo.
Por lo tanto, cuando una persona sufre un shock séptico, o en este caso sufre una sepsis, estamos hablando que todos los órganos de nuestro cuerpo pueden o pudieran estar infectados. Por lo tanto, sí o sí el tratamiento antibiótico en este caso es de manera endovenosa, directamente al sistema circulatorio, ¿ya? A eso se le llama tratamiento antibiótico intensivo. Y sí o sí esa persona tiene que estar hospitalizada hasta que se elimine la infección. ¿Y cómo se va a determinar la eliminación de la infección? Directamente por tratamiento, por exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que recordar. Si hay sepsis, tenemos que buscar los focos. ¿Cuáles son los focos? Primero, la lesión está enrojecida, puede estar con líquido purulento, etc. La persona va a tener fiebre, puede tener diarrea, puede tener inapetencia. Podemos tener diferentes tipos de síntomas cuando una persona sufre o está en proceso de sepsis. Y la fiebre, estamos hablando de que es una fiebre por sobre los 38,5 grados Celsius y es una fiebre que no va a ceder al tan famoso paracetamol por tratamiento oral, ¿ya? Sino que en este caso la única forma que la persona reaccione al tratamiento es por vía endovenosa, ¿ya? En cualquiera de los casos hay que evaluar la vacunación antitetánica o la vacunación antirrábica dependiendo de la forma o de quién haya producido la lesión, ¿ya? La mayoría de las veces sí se va a vacunar una persona contra la rabia porque son pocos los animales que generan una mordedura y que tienen dueños con tenencia responsable que puedan certificar que el animalito está vacunado, ¿cierto? La mayoría de los animales que producen las lesiones no van a tener el certificado de vacunación antirrábica, entonces ahí directamente el profesional prefiere vacunar de forma preventiva, ¿ya? Por otro lado, tenemos el caso de las mordeduras o picaduras de insectos, ¿ya? Aquí hay que tener mucho ojo. Cuando yo necesito sacar el aguijón de una avispa, de una abeja, ¿lo debería sacar con pinzas o no lo debería sacar con pinzas? ¿Qué dicen ustedes? Creo que no. Que sí. No. No, no se puede, porque el aguijón queda adentro. ¿Ya? Y son Queda como adentro, espinas, sí. Su aguijón es como espinita. como dentado, como un serrucho. Claro. Sí, lo estaba viendo no mucho en un programa. Y claro, es como dentado, así. Se incrusta y queda en la piel. Ya. Efectivamente, así son los aguijones de la avispa y de la abeja. Pero el hecho de que yo lo vaya a retirar o no con una pinza en este caso no tiene que ver tanto con la forma del aguijón, tiene que ver con el efecto que puede producir el retiro del aguijón con una pinza. ¿A qué me refiero? ¿Es la abeja la que produce la zootoxina o es el aguijón el que contiene la zootoxina? El aguijón. El aguijón. Es el La aguijón. abeja. El aguijón. Es el aguijón el que contiene la zootoxina, que una vez que la abeja lo pincha, se inyecta, por así decirlo, se inocula directamente al torrente sanguíneo o a la zona donde se ha producido la picadura, ¿ya? Entonces, si una persona tiene el aguijón inserto en la piel todavía, nosotros deberíamos tomar algún objeto de borde plano y raspar a favor del sitio de inserción. Me explico. Vamos a suponer que yo aquí tengo un aguijón, ¿ya? Para yo poder retirarlo, tengo que tomar un carnet, por ejemplo, una tarjeta, y raspar a favor del sitio de inserción. Y de esa manera retirarlo. Nunca sacarlo con unas pinzas porque yo al presionarla, al tomar el aguijón con la pinza, lo voy a apachurrar, lo voy a apretar. Entonces toda la zootoxina que estaba contenida en el aguijón se va a terminar de liberar y obviamente voy a tener una reacción, en este caso, a la zootoxina muchísimo mayor que si lo hubiese retirado con un objeto de borde plano que no lo aprieta.
¿Ya? Ahora, después de que yo elimine el aguijón, tengo que lavar la zona porque tengo que tratar digamos, la herida, o sea, tengo que tratar la lesión como que si fuese una herida. Una herida en este caso, ¿de qué tipo? Una herida punzante. Porque recordemos que si bien es cierto, el aguijón de la abeja tiene como bordes dentados, es como una aguja hipodérmica, es como las agujas que ocupan para inyectar la insulina, muy finito. Entonces tengo que lavar la zona con agüita, con jabón, con un desinfectante, con lo que encuentre. Y para evitar en este caso mayores molestias, se puede aplicar bolsas de agua fría o de compresas de hielo por a lo menos 10 minutos y eso me va a ayudar a disminuir la inflamación y el dolor. El hielo genera como un efecto antiinflamatorio y analgésico. En ese intertanto, oh, ¿se ve o no se ve? Porque me acabo de dar cuenta que parece que no estaba transmitiendo la pantalla. Estaba como pegado, quizás. Quedó en no. Sí, así veo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, a ver, espérenme. Voy a ver si dejando de compartir y volviendo a compartir se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahora, lo importante es que yo en ese intertanto tengo que fijarme si es que la persona comienza con las reacciones alérgicas masivas, que se empieza a inflamar la vía respiratoria, la zona de la cara, los ojos, la boca, la lengua, o la persona comienza a tener problemas para articular el lenguaje y empiezan a hablar como así como que se les queda la lengua, porque la lengua se inflama. Y eso es lo que empieza a generar una obstrucción masiva de la vía aérea, porque si la lengua se inflama, ahí tengo un elemento obstructivo en la vía bucal. Si la vía respiratoria se inflama, se va a empezar también a inflamar la mucosa de la nariz y todo lo que es la parte del esófago y ¿cuánto se llama? De la laringe. A mí me pasó, creo que me pasó, pero con un medicamento. Canfle. Se me inflamó la lengua de una forma, pero horrible. Menos mal que me pasó en el hospital, si no me hubiese muerto. Menos mal. Porque fue de una, sí. Como que la musculatura como que se me apretó toda la cara y ahí se me inflamó la lengua. Y me fui a negro después. Seguramente porque me porque te tuvieron que hacer desmayaste. reanimación. Claro, no tenía respiración, nada. Sí, Así de rápido horrible. avanza una reacción alérgica, como para que Sí, se de hagan la una nada, idea. sí. Rapidísimo. En un momento estabas y al otro ya no. Sí, sí, horrible. Tal como lo relata la compañera, es así de rápido una reacción alérgica. Por lo tanto, si yo empiezo a ver que la persona se está inflamando, inmediatamente tengo que activar el sistema de emergencia y hacer que la persona se calme. Porque si una persona que en este caso está sufriendo la reacción alérgica y no está calmada, la persona va a empezar a hiperventilar. Y eso va a disminuir la cantidad de oxígeno que va a ingresar al sistema y por lo tanto va a hacer que se desmaye o que caiga en paro mucho más rápido. ¿Ya? Se agrava la situación. Muchísimo, muchísimo. Créanme que muchísimo creo que es Claro. una palabra que queda corta para la situación que pueden llegar a vivir. Sí, es que mi hijo Totalmente. alérgico a los antibióticos. ¿Ya? Y claro, bueno, y en ese tiempo como yo vivía en una zona rural, ¿Ya? el médico me decía que ¿por qué no le daba? Yo le dije que cuando él era pequeño, porque él sufría de bronquitis obstructiva muy seguida. Y le daban tratamiento para la bronquitis y todas esas cosas. Y un día yo le di el medicamento de esos que se preparan y empezó a ponerse colorado. Y le expliqué al doctor. Y después de un tiempo le volvió a dar y más grande. Y después el doctor que llegó, porque son médicos que llegan a las zonas rurales, Sí. me dijo que le suspendiera y claro, pues le suspendieron eso y gracias a Dios no pasó a mayor. Pero sí se enronchaba entero. Igual una vez llegó así, no llegó así a tal grado, pero sí se desesperó. Y gracias a Dios tuvo un buen profesional al lado que lo pudo asistir. Menos mal, porque así tal como lo relatan ustedes, hay reacciones alérgicas que inician muy paulatinamente, muy de a poquito. Los síntomas, obviamente, a medida que va pasando el tiempo van incrementando.
Pero hay personas que tienen reacciones como la de la compañera, que de un minuto a otro dejan de respirar. Así de rápido. En un abrir y cerrar de ojos la persona está en paro. ¿Ya? Entonces hay que saber reconocer los síntomas de la reacción. ¿Ya? Ahora, es importante que la persona siempre mantenga la calma. Dentro de lo ideal, tratar de recostarla con las piernas elevadas, o si veo que la persona comienza con esa sensación nauseosa como hacer arcada, colocarla de ladito, porque si es probable que si vomita, obviamente va a pasar que va a devolver todo y hay contenido que se puede regresar a la vía respiratoria y generar algo que nosotros llamamos la bronconeumonía. ¿Ya? Ahora, evidentemente, como en el caso de la compañera, si deja de respirar, inmediatamente ustedes no pueden pensar más y comienzan a hacer la maniobra de RCP, ¿ya? Hasta que llega la asistencia médica, porque si bien es cierto, la vía respiratoria va a estar obstruida, pero lo importante es que el corazón continúe latiendo, continúe bombeando sangre a las diferentes partes del cuerpo, porque si se deja de respirar y además el corazón deja también de latir o de irrigar sangre, vamos a tener una probabilidad de muerte del casi 60%, ¿ya? Entonces, y en general, en resumen, ¿qué vamos a hacer en el caso de las picaduras y mordeduras? En el caso de las picaduras de cualquier insecto que sea, vamos a evitar el dolor y el ardor y vamos a aplicar compresas de agua fría o hielo. La mayor complicación que pueden tener con este tipo de situaciones es la reacción alérgica, ¿cierto? Esta reacción alérgica masiva de la inflamación de la vía respiratoria que puede llegar a producir el paro cardiorrespiratorio. Y por lo tanto, tengo que tratar y tengo que llevarlo directamente a un centro asistencial para que lo trate un médico, un especialista, un profesional correspondiente. No lo puede tratar cualquier persona. Y en el caso de las mordeduras de ratón, de perro, gato, murciélago, que es algo que también se ve mucho ahora actualmente en las zonas cercanas a los cerros, sí o sí hay que activar el sistema de emergencia dependiendo de la magnitud de la lesión. Hay que lavar, hay que hacer una limpieza por arrastre con agüita, con suero, con desinfectante, con lo que tengan, y cubrir la zona con apósitos o con paños que estén limpios, ¿ya? Cubrir, o sea, secar, cubrir, aplicar vendaje y trasladar inmediatamente al centro asistencial para que apliquen la vacunación antirrábica si es necesario, de acuerdo de lo que estime conveniente el profesional. Pero créanme que siempre que te muerde un perro te aplican la vacunación antirrábica, ¿ya? ¿Cuál va a ser la mayor complicación que va a tener este tipo de lesiones? Es que la persona contraiga el virus de la rabia. Y la única forma de que contraiga el virus de la rabia es que la persona no la vacune o que no se aplique la persona por voluntad propia la vacuna, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo. Por eso que se recomienda tanto la vacunación antirrábica cuando lo muerde cualquier animal. Sobre todo para, por ejemplo, no sé si han visto los motociclistas son los más expuestos a este tipo de mordeduras cuando pasan por al lado de los animales de los perritos callejeros. Y por eso que también sí o sí a ellos se le aplica una vacunación antirrábica porque el animal, al estar en la calle, no sabe de dónde proviene su alimentación. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora, lo último que nos queda por hablar con respecto a las picaduras y las mordeduras son las mordeduras de la araña de rincón o la araña del trigo. La araña de rincón es una araña que tiene un cuerpo pequeñito, patas muy largas y camina muy lento. Y la araña del trigo se parece mucho a la viuda negra, pero esta es de poto negro, cuerpo pequeñito y patas delanteras y traseras largas, negras, y hay algunas que pueden tener incluso así como un punto rojito en la zona del poto que le digo yo. ¿Ya? La araña de rincón se encuentra actualmente en casi cualquier parte del país. La araña del trigo, por suerte, sigue siendo más exclusiva de zonas cercanas a zonas rurales o de zonas rurales como tal, porque como su nombre lo dice, es una araña que se encuentra directamente en plantaciones de trigo, ¿ya? Cuando se sospecha de la mordedura de cualquiera de estas dos arañitas, sí o sí hay que activar el sistema de emergencia o trasladar inmediatamente al centro asistencial, aplicar compresas de agua fría o hielo y un vendaje bien apretado en la zona para que la zootoxina o el veneno se esparza lo menos posible,
Porque una característica que tiene el veneno de la araña de rincón y del trigo es que avanza muy lentamente. Entonces, si yo genero un vendaje que aprieta esa zona, más lento va a avanzar. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpe, y, bueno, yo lo había escuchado, pero tampoco sé si es efectivo. Cuando dicen, claro, que aplicar, no hielo directamente, obviamente, pero sí aplicar hielo sobre la parte lesionada, ¿es efectivo? Sí. Por eso que en Ok, este caso, gracias. uno siempre dice sobre la herida no se pone un hielo directamente, pero en el caso de las Claro. mordeduras y picaduras de animales, sí funciona mucho. Ah, ok. Sí funciona, y sobre todo en el caso de las picaduras y mordeduras de las arañas del trigo, porque el veneno, para que se entienda, es como gelatinoso. Ah, Entonces, ya. si yo aplico hielo, esto más, es más, más rígido se pone, por así decirlo, y si además aplico un vendaje compresivo, más lento va a avanzar. Ojo, no es que detenga el avance, pero sí lo enlentece aún más. ¿Ya? Claro. ¿Y qué es lo que se recomienda? Se recomienda algo que yo sé que a la mayoría de las personas les cuesta, pero montones. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de las personas cuando vemos una araña? Nos arrancamos. La La matamos. matamos. Las matan y las dejan como estampilla pegada en la pared, ¿cierto? Ah, pues yo No, me yo arranco arranco porque lo tengo nomás. terror. Yo igual me arranco. Yo las entiendo perfectamente, pero una recomendación que se hace es que dentro de lo posible traten de llevar la araña siempre y cuando ustedes no se expongan, obviamente. Sí, ¿Por qué se profesora, recomienda? Dígame. es una anécdota más que algo. Mi hija está estudiando veterinaria y cada araña que ve la guarda en un frasco. ¿Ya? No las mata. Yo cuando entro a la pieza veo un frasco de tanta araña, digo, Dios mío, qué ganas de matarla. Pero ellas son sus mascotas. Entonces yo digo, se le arranca una araña y ahí queda la Sería mascota. todo. Sería Claro, todo. Es como que pero no, uno lo ve y dan ganas de sí, echarle insecticida. no, yo les tengo pánico, yo corro chala nomás, no importa, pero ella las saca y las mete y las va estudiando una por una. Y yo digo, esa de rincón te va a picar, pero si me pica es que llevar la araña para ver qué veneno tiene. Y es cierto, es súper Sí, lo cierto. que pasa, claro, creo que mientras más joven o dentro de lo que Menos, menos se men- alimente, la menos toxicidad miedo de la tiene. araña, no, es más Es fuerte. mayor. Ah, claro, Mientras sí. más Claro. mientras más uno evita la araña, o sea, la araña, ¿cómo uno sabe por lo general que es más nueva, que es más viejita? Por el tamaño. Las Por el arañas tamaño, claro. más nuevas son más pequeñas y tienen un veneno casi un 20% más potente que el de las arañas de rincón ya madura. Claro, Pero por eso mismo es ideal llevar la araña, porque de esa manera uno también sabe qué antídoto aplicar. Ah, claro. yo, mire, yo, chicas arañas grandes, yo las mato igual. Sí, le entiendo, no se preocupe. No tengo miedo. Pero se supone que por eso uno debería tratar de llevar la arañita, para poder de una mejor manera identificar qué tipo de araña es. ¿Por qué? Porque los efectos de la zootoxina de la araña no se van a evidenciar hasta que la zootoxina se comience a esparcir. Y obviamente si se esparce, es difícil aplicar un antídoto que haga efecto de forma inmediata. En cambio, si yo Claro, puedo porque y aplico el antídoto inmediatamente, obviamente no voy a tener los mismos tipos de lesión. Ujú. aparte que va matando los tejidos y se hace la necrosidad. La araña del trigo y la de rincón producen eso. Es más, Claro, la araña del trigo, no. La araña de rincón no solo produce la necrosis o la muerte del tejido, sino que también produce una falla renal fulminante. Sí, eso es lo que sé. Por eso las Literalmente, mato. sí, literalmente la araña del trigo hace que el riñón te deje con una insuficiencia renal grave. Y eso es algo que igual ustedes van a aprender en el módulo de enfermedades crónicas. Pero la falla renal grave significa que yo tengo que estar toda mi vida en diálisis. Y créanme que conozco pacientes que por una araña de trigo, por una araña, ha terminado dializándose toda su vida. ¿Y ¿Ya? si son Qué diabéticos, brígido. pueden perder hasta sus extremidades o no, profesora? Sí, si produce necrosis, entonces muere el Sí, tejido. claro, Y si el mueren, sí. tejido
Si el tejido yo no puedo evitar el avance de la necrosis, en este caso el avance del veneno, obviamente puedo empezar en un dedo y terminar perdiendo la mano completa. Claro, se empieza a amputar de poco. No, ni siquiera de a poco. Es que para personas diabéticas hay que cortar antes de que llegue a la extremidad, porque van como cortando de pedacitos para que no se necrose tanto rato, tan rápido. Sí, pero en el caso de las personas diabéticas y que sufren una picadura de araña de rincón o de trigo, por lo general, cuando ya se empieza a ver la necrosis, generan el corte de la extremidad, la amputación completa. Claro. Porque saben que no sí. van a lograr salvar No, solo una zona, sí. por el proceso de coagulación que tienen dañado en este caso los pacientes diabéticos. Por eso que es importante. ¿Ya? Y vamos a ver esto último, que son las lesiones osteomusculares. Quiero saber si hasta aquí alguien quedó con alguna duda o seguimos avanzando nomás. Profe, ¿le puedo hacer una acotación? Siga. Más que nada agradecerle por su paciencia y de verdad que la encuentro tan didáctica que de verdad se le entiende súper bien todo su trabajo. Muchas gracias. Esa es la idea, que Sí, ustedes aprendan. eso es verdad, eso es cierto. Gracias. Muchas gracias, chiquillas, por reconocer la pega. Es que los profesores, así como usted, por primera vez que yo entro a la clase, ojalá fueran todas las clases iguales, porque primera vez que yo entro acá, que hay profesores que se enredan mucho y dejan como mucha duda al alumno, y uno queda, pucha, explicó mal. En cambio, si una profesora es que explica bien y que tiene paciencia, porque hay veces que uno igual como que de repente, por lo menos yo a veces, yo soy muy preguntona y pregunta quizás, como uno dice, pregunta, no hay pregunta tonta, hay respuesta así, pues, pero por ejemplo en el hospital igual uno anda sabiendo cosas porque me gusta saber más, y entonces las personas que tienen esa manera que usted explica es muy buena, muy buena. Me encantó la clase, como es muy lúdica. La felicito, profesora. Muchas gracias, chicas. Se agradece, de verdad que se agradece. Nos dice que la pega la estamos haciendo bien entonces. Ya. Entonces, lo último que vamos a ver para no meter tanta materia es la parte de las lesiones osteomusculares. Las lesiones osteomusculares, su nombre lo dice. Osteo, hueso, músculo o muscular, músculo, tejido blando. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es la parte muscular, no estamos hablando solo del músculo. La parte muscular abarca todo lo que son los tejidos blandos del cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene 200 y tantos huesos, 207 huesos, pero tiene alrededor de 300, 400, no me acuerdo cuántos músculos en realidad en estos momentos. Y obviamente cada uno de ellos compromete una función o una movilización, si lo quieren entender así. Por lo tanto, cuando hablamos de lesiones de partes blandas como tal, estamos hablando de cualquier elemento que recubre, en este caso, la parte dura que viene siendo el hueso y el cartílago. Recordando que el hueso y el cartílago son dos cosas total y completamente diferentes. ¿Ya? Por un lado, tenemos la piel. La piel es un órgano, chicas. Órgano. No piensen que porque es algo que protege el cuerpo, es un tejido, pero se reconoce como un órgano. Y de hecho, dentro del cuerpo humano, es el órgano más extenso que tenemos. Lo segundo es el tejido subcutáneo, o sea, todo lo que está debajo, obviamente, de la piel. La dermis, la hipodermis, el tejido graso, todo eso. Tenemos los músculos como tal, tenemos tendones, que son lo que hace la flexibilidad, y el ligamento, que son lo que hace la flexibilidad en las articulaciones. Tenemos los vasos sanguíneos y los nervios, que los nervios nosotros sabemos que es aquello que nos produce la sensación de dolor. Si bien es cierto, son tejidos blandos, pero son tejidos que si se dañan de forma permanente o si se dañan de alguna forma grave, pueden generar un daño grave, incapacidad e incluso pueden llegar a producir la muerte. ¿Ya? Hay una lesión muscular que es muy recurrente y a la cual en algunas ocasiones se le da muy poca importancia, pero hay que hacer digamos, la similitud
con los jugadores de fútbol. ¿Ustedes han visto algún jugador de fútbol con un desgarro seguir jugando, seguir trabajando? No, yo que soy futbolera, profesora, no pueden seguir. No, ¿cierto? No deberían seguir. Y los sacan y los rehabilitan y le hacen todo el tratamiento. Pero nosotros como seres humanos comunes y corrientes, nosotros nos desgarramos y seguimos haciendo las cosas igual, ¿o no? Sí, pero no se debiese, ¿eh? Y ahí también, en este módulo vamos a saber por qué. En esta clase vamos a ver por qué. Bueno, en la que sigue. Dentro de las lesiones de tejidos blandos, vamos a empezar hablando de las contusiones. Las contusiones igual nosotros ya las vimos, ya las hablamos en el módulo de lesiones, pero en este caso la estamos tomando desde la parte de la lesión que se produce en el tejido. En la Profesora, ¿puede contusión, cambiar la ficha, por favor? estamos hablando de esto. ¿De la araña? Sí, pues fíjese, aquí voy a hacer la línea, para que me entiendan, porque no la voy a cambiar. Aquí están las lesiones musculares. ¿Ves? Y aquí estamos hablando de las contusiones. Muchas gracias. De nada. Entonces, cuando hablamos de las contusiones, nosotros lo vimos en el módulo de las heridas y la vimos como una herida simple. Perdón, como una herida cerrada. En el caso de la contusión, nosotros lo vamos a ver por el otro lado. La estamos viendo del qué es lo que produce. La contusión se produce por objetos sin filo, sin ningún tipo de punta, y por lo tanto, como lo vimos anteriormente, es un daño que, si bien es cierto, existe, pero no es visible inmediatamente. Nosotros nos vamos a enterar que el daño existe cuando empiezan a aparecer los famosos moretones o la equimosis. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que es el tejido subcutáneo lo que se destruye. Estamos hablando de que se puede destruir el músculo, el vaso sanguíneo, el ligamento, pero todo eso va a quedar contenido de forma interna. Por lo tanto, al producirse la lesión, va a haber un aumento de volumen, ¿ya? Y va a haber una hipersensibilidad al tacto, porque como el daño está producido de forma interna, en el daño el dolor es localizado. Yo me toco el moretón y me duele. Si yo me toco al lado del moretón, no me va a doler, ¿ya? Y ahí también se produce la acumulación de sangre y todo el tema, que es el famoso equimosis o moretón. Hay algunas ocasiones en que el moretón llega a ser tan grande, que es tanta la sangre acumulada, que hay algunos profesionales que prefieren drenarlo. ¿Por qué? Porque la sangre acumulada, si no es absorbida, puede generar una falta de oxigenación en los tejidos. Y por eso que en algunas ocasiones, dependiendo de la magnitud del moretón, simplemente lo aspiran o lo drenan, ¿ya? En el caso de las contusiones o de los moretones, lo que se recomienda es hielo en las primeras 24 horas, compresas de agua fría, y después de esas primeras 24 horas, calor local. ¿Por qué? Porque el hielo en las primeras 24 horas va a apretar el tejido para que deje de salir sangre, ¿cierto? Y comienza a producirse el proceso de coagulación. Una vez que se ha procesado el coágulo, o sea, cerrado el vaso sanguíneo que está dañado, con las compresas de agua tibia o de calor local, lo que yo voy a hacer es volver a relajar ¿cuánto se llama? El tejido, para que nuevamente los vasos sanguíneos se reconstruyan y comencemos el proceso de regeneración celular e inmediatamente comencemos a regenerar el tejido, ¿ya? Los estadios de los moretones siempre van a ser 3. Ahora, puede ser que se demore más, pueden ser que se demore menos, todo tiene que ver con cómo se haya producido la lesión. Si una lesión quirúrgica, si una lesión por un objeto que impactó, si por un objeto con el que yo me pegué, etc. Pero siempre van a ser 3 estadios. El primero es el inicio, que viene siendo la coloración rosadita, rojiza, donde uno sabe de me pegué, ¿ya? Después viene el cambio de coloración. Empieza a ponerse morado. Y ahí ya cuando se empieza a poner morado comienza la hipersensibilidad. Yo sé que está morado y me toco el moretón y me va a doler.
Y la última fase es donde la hipersensibilidad disminuye y comenzamos con el proceso a cambio de Hulk. Ahí nos empezamos a transformar todo el Hulk porque el, ¿cuánto se llama? El moretón se empieza a poner medio amarillento, medio verdoso, y eso es porque la sangre que estaba acumulada en esa zona se comienza a absorber, se comienza a sintetizar, y eso es lo que produce esa coloración amarilla, la síntesis de la bilirrubina sobre la acumulación sanguínea. Y después, obviamente, el moretón desaparece. ¿Ya? Siempre va a ser el proceso el mismo. Lo que puede, digamos, diferenciarse un poco es el tiempo de duración. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profesor. ¿Dudas? Sí. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? Ya, estamos. Entonces, para la próxima clase nos queda ver todo lo que es luxación y todo lo que es esguince. ¿Ya? Vamos a ver también los desgarros musculares, que es algo súper importante. Y, chicas, la prueba va a quedar abierta hoy día desde las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche para que tengan tiempo para hacerlas. Yo voy a volver a enviar el cronograma para que tengan toda la información, incluyendo las alumnas que entraron ahora último, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta que en la próxima clase vamos a terminar de hablar de todo lo que deberíamos terminar de hablar de todo lo que son las lesiones de partes blandas, las partes duras, y comenzaríamos a hablar de los tipos de shock, ¿ya? Así que, Profesor, dígame, perdón, ¿todas las pruebas van a ser iguales? ¿iguales en qué sentido? El mismo, así, alternativa, como la hicieron la primera vez. Si no estoy mal, creo que en primeros auxilios sí. En el módulo de primeros auxilios sí, son todas de alternativas. Ya después en el módulo de cuidado del paciente geriátrico, que es el módulo que viene después, sí hay pruebas que vienen con algunas preguntas de desarrollo. Ah, ya, profesora, aunque siempre me ando equivocando. Tranquila, no se ¿Y cómo preocupe. estuvo la prueba, la primera prueba en general con todas las compañeras? La primera prueba en general estuvo súper bien. Les digo al tiro cuál fue el promedio general entre todas las que rindieron la prueba. Les digo al tirante. Dame un segundito porque igual tengo el PDF para pasar Profesora, y esa prueba yo no la hice, ¿cómo lo voy a hacer? Tiene que hablarme por interno. Yo estoy en el WhatsApp del Ya. curso, salgo como Yesenia Lagos coordinadora y coordinamos para que la pueda rendir. Lo que pasa es que como yo no pude porque tengo un E15, formulando, entonces Hablando de, estaba hablando de, hace un mes fui a vacaciones y me enguincé, estoy todavía con la bota y no me puedo ni mover. miren, el Así promedio que, general final de todas, sacando todas las notas, el promedio final fue de un 5.5. De hecho, yo las voy a felicitar porque dentro de las pruebas hay una sola persona que se sacó un rojo, pero es porque en realidad yo creo que tiene que haber estado concentrado. Todo el resto son azules. profesor, ¿y usted O sea, solamente igual un hubo una módulo, nota es la alta. única profesora? No, hay diferentes profesoras por módulo. Yo les hago todo el módulo de primeros auxilios porque es mi fuerte, pero sí después igual van a tener clases conmigo porque a mí me cuenta, se llama, yo les hago la prueba de, o sea, la clase de legalidades junto con un abogado y también le hago parte de las clases de lo que es síndrome del cuidador y trato. ¿Y la prueba es con usted, la que yo debo? ¿O no? ¿O tengo Conmigo. que hablarlo con usted? ¿Con usted? Ah, No, ya, ok. reina, conmigo. Ah, genial, genialísimo. Profe, yo Conmigo, sí todas tengo las... dificultad para meterme al Moodle. De verdad, a mí me cuesta porque, por ejemplo, estuve tratando, como decía usted, de las pruebas o sea, las clases grabadas. La primera ¿Ya? entré un impeque. El tema de las notas me ha costado revisarla y donde dice usted el cronograma, de verdad que me sale área, no sé, área principal o algo así. Me meto a las dos partes y me ha costado porque no sé Pero si es de parte de arriba, ojo, el porque yo la veo cronograma, solo del celular. ojo, el cronograma, grupo, exacto, lo mandé al WhatsApp del está en curso. el grupo. Está Pero en en el que dice enfermería, el cronograma que yo Enfermería mandé, 4. de enfermería 4, en el que el cronograma donde salen todas las clases con todas las fechas de las pruebas, yo lo mandé al grupo. Y de hecho ahora lo voy a volver a enviar para que todos lo puedan tener y lo puedan revisar.
Es que es el tema, pues yo, por ejemplo, estoy en el grupo ese de Enfermería 4 ¿Sí? y dan la bienvenida, pero yo no puedo chatear, solamente llegan mensajes como las personas así, usted, la otra persona que yo pagué el curso y don Mario, no, solamente me llegan los links suyos, por eso no sé cómo tengo que hacerlo para entrar a ese grupo porque no sé, no sabría Háblale decir. a Carolina Wingan, la encargada de recursos humanos y ¿Ya? administrativos, y ella la puede solucionar ese problema. Porque Ya, porque si no incluso me entiendo por sale, qué. le damos la bienvenida a tal persona y siempre me sale eso y por ejemplo yo para ingresar a sus cursos tengo que compartir el link porque no puedo ingresar directo desde ahí. Y ojo, el link de la clase está en la descripción del WhatsApp, por si acaso, para que se Sí, les haga más fácil a ingresar para las que tienen problemas con el aula virtual. Con respecto al aula virtual, igual háblenme por interno a ver si yo la puedo ayudar, ¿ya? ya, profe, muchas gracias. Ya, mis chicos, chicas, pasemos la lista. Joana Alarcón, Presente. ya. Edith Altamirano, Presente, profesora. Ana Arambulo, Jenimar Avendaño, Janet Berríos, Presente, profesora. Andrea Cereceda, Presente, profesora. Erika Esquivel, Miriam Galás, Presente, profesora. Giovanna Ibaceta, Presente. Ángela Lagos, Presente. ya. Profe, presente, Erika Esquivel. Ya, Erika, ahí estamos. María López, Presente, profesora. ya. ¿Quién me estaba hablando recién? La señora, lo que pasa es que no quería prenderme el micrófono y presente. Y Bien, hasta pedir auxilio. Ana bien. Arámbulo. Ah, ya, listo. Abigail, Abigail Presente. Marta, ¿es Marta, cierto? Presente. Sí, presente. Marisol Olivares, Aquí el que estaba discutiendo ahí no entiende. Presente. Marisol Osorio, ¿No sería María Osorio? perdón, Ahorita me mandó a hacerle lista, muchas gracias. Está es muy media difícil. pitista ahora. Sandra Reyes, Se repartieron tres un poquito, las entregué para llevar de ancho. Ana María Presente. Rodríguez, ya, Sandra, listo. Ana María Rodríguez, Presente. Delia Rojas, No, decir, cuando quiera le voy a decir. Jessica Vergara Presente, profesora. y Verónica Yáñez. Ya, mis estimadas, ¿alguien que esté presente y que yo no haya nombrado? Yo, profesora, no alcancé a responder. Soy Delia Rojas. Delia. Ya, Delia, ahí quedamos. ¿Alguien más? Listo. Mis estimadas, les recuerdo, hoy prueba número 2, disponible desde ahora a las 9:30 para que alcancen a repasar un poquito, ¿ya? De las 9:30 a las 10 de la noche de mañana. Cualquier cosa, si alguien tiene problemas para dar la prueba en el horario, me tiene que avisar, ojalá con tiempo y no a última hora. Y nos estaríamos viendo el próximo jueves a las 7 de nuevo, ¿ya? Con la materia que nos falta, ¿ya? Eso, mis chicas. Profesora, la prueba que vamos a tener es sobre el tema de las quemaduras. Quemaduras, intoxicaciones, convulsiones y... ¿qué era lo otro? Espérenme. Y heridas, hemorragia y Es sobre lo que pasó la semana pasada y con lo de hoy. exactamente. Ya, ok. Profesora, una consulta. De una, dígame. Le hago una consulta. Usted la semana pasada, en la clase del día jueves, nos dijo de que había una parte que usted no había logrado grabar y que No. la iba a grabar como parte 1, parte 2, esas están así en el aula virtual, es que yo no lo he visto. Sí, están así mismo. Lo que sí yo les dije que la primera parte de la clase está grabada, esta es una grabación de un curso anterior.
¿ya? Pero es toda Exacto. la materia que pasamos en la primera hora. Y la segunda parte es toda la grabación que hicimos de la segunda hora de la materia de quemadura, ¿ya? Ya, o sea, tenemos la del martes, la del jueves y parte de la de hoy día Exactamente, que yo para la la voy a prueba. subir, pero obviamente ustedes saben que no va a estar disponible al tiro. Ajá, sí, no hay problema. Ya pues chicas, Ya, que les profesora. vaya muy bien, éxito. A las 9:30, Ya. acuérdense. Chau, chau. Buenas noches. Chao. Buenas Gracias. noches.